Cersei Lannister. Astuta, despiadada y obsesionada con el poder, Cersei Lannister es uno de los personajes más fascinantes y complejos de Juego de Tronos. Es una estratega dispuesta a manipular, traicionar y destruir a cualquiera que se interponga en sus objetivos. Pero más allá de su fría inteligencia, su insaciable sed de control y una ambición desbordada, hay una mente dominada por un profundo narcisismo del tipo maligno, rasgos psicopáticos, paranoicos y maquiavélicos. Su necesidad de validación, su grandiosidad, su miedo al fracaso, su crueldad y su ambición la convirtieron en una de las figuras más temidas y trágicas de Poniente. Hoy analizaremos el perfil psicológico de Cersei Lannister y cómo su pasado dio forma a su compleja personalidad. Quédate hasta el final y descubrirás cómo los traumas, la profecía que marcó su destino y su necesidad de control y poder absoluto moldearon una mente tan brillante como autodestructiva. Infancia, profecía y trauma. Para entender a Cersei, primero debemos remontarnos a su infancia. Criada en la poderosa casa Lannister, desde pequeña le inculcaron la idea de que era superior a los demás, especialmente a aquellos fuera de su linaje. Sin embargo, el hecho de ser mujer en un mundo dominado por hombres generó una disonancia en su autopercepción. Se consideraba excepcional, pero al mismo tiempo se sentía limitada por su género. Cuando era niña, Cersei y su amiga Melara visitaron a una bruja de los bosques de Lannisport llamada Maggie la Rana. Después de probar su sangre, la bruja hizo una profecía a Cersei. Se convertiría en reina al casarse con el rey, reinaría durante mucho tiempo, tendría 3 hijos a los que vería morir y sería destronada por una reina más joven y más bella. A diferencia de la serie de Juego de Tronos, en el libro Festín de Cuervos de George R.R. Martin, se describe cómo Melara también preguntó a la bruja sobre su futuro y si se casaría con Jaime, el hermano de Cersei. La bruja contestó: «Aquí hay alguien que no tiene futuro», refiriéndose a Melara, y añadió: «No te casarás con Jaime». Esta pregunta provocó profundos celos en Cersei. Si Melara se hubiese casado con Jaime, sería la señora de Roca Casterly, y también sería la mujer de su hermano, al que Cersei quería solo para ella. Por este motivo, y también porque Melara había escuchado la profecía que vaticinaba su futuro, cuando regresaban de la visita a la bruja, Cersei empujó a Melara a un pozo y la dejó morir ahogada. Estos hechos son reveladores y nos muestran varios aspectos fundamentales de la personalidad de Cersei Lannister desde una edad temprana. Podemos analizar su comportamiento a través de varios prismas de la psicología de la personalidad y de la psicopatología. A continuación se desglosa el siguiente análisis. Rasgos narcisistas y egocéntricos. Cersei, incluso de niña, muestra un sentido de grandiosidad y derecho. Cree que merece ser reina, merece a Jaime y que el mundo debe girar en torno a sus deseos. El simple hecho de que otra persona, incluso una amiga, pudiese casarse con Jaime y ocupar un lugar que ella reserva solo para sí misma, despierta un odio visceral. Un indicador típico del narcisismo extremo es la imposibilidad de tolerar que otra persona sea mejor o más deseada que ella. Falta de empatía. Matar a una amiga de la infancia no por venganza o defensa, sino por celos emocionales y por un deseo de silenciar a alguien que ha presenciado una profecía embarazosa, demuestra una clara incapacidad para sentir culpa o remordimiento. Un indicador de la total falta de empatía de Cersei desde niña es su frialdad emocional, la despersonalización de la víctima y el desprecio total por la vida ajena. Impulsividad y necesidad de control. El crimen de Cersei parece impulsivo, nacido de una mezcla de miedo, celos y rabia. En vez de procesar racionalmente la profecía o confiar en su posición, actúa para controlar el futuro, eliminando incluso a quien simplemente lo ha presenciado. Es un indicador de una necesidad patológica, de controlar el entorno y también a los demás, para mantener así su ilusión de poder. Los rasgos psicopáticos en Cersei. En psicología clínica, la psicopatía se caracteriza por varios rasgos. Los siguientes rasgos se presentan en Cersei desde muy joven: manipulación, ausencia de remordimientos, mentiras compulsivas, desprecio por las normas morales, comportamiento antisocial instrumental. El crimen tiene un propósito egoísta. No todos los psicópatas son asesinos, pero muchos asesinos fríos y premeditados tienen rasgos psicopáticos. El asesinato de Melara, aunque aparentemente es impulsivo, tiene un propósito claro: proteger su secreto y eliminar a una rival emocional.
Desarrollo de la personalidad. Cersei fue criada en un entorno de poder, ambición y posiblemente sin límites afectivos claros. Su relación simbiótica con Jaime, su desprecio hacia su padre cuando no obtiene lo que quiere y su envidia hacia Tyrion revelan una personalidad en formación profundamente afectada por el entorno. El asesinato de Melara marca un punto temprano en su descomposición moral. El hecho de que mate sin piedad, siendo apenas una niña, puede indicar una estructura de personalidad ya desviada o trastornada desde la infancia. El asesinato de Melara no es solo un crimen infantil impulsivo, es un síntoma temprano de un patrón de comportamiento psicopático, en el que se muestra egocentrismo, frialdad emocional, control obsesivo y el uso de la violencia como herramienta para eliminar los obstáculos personales. Cersei Lannister no solo fue una reina ambiciosa, fue una niña capaz de matar por celos y una adulta que repitió ese patrón de comportamiento con cada persona que percibía como amenaza. Además, la predicción marcó profundamente a Cersei, generando una paranoia que la acompañaría durante toda su vida e influiría en sus decisiones. El miedo constante a perder el control alimentó una obsesión por reafirmar su poder constantemente y así evitar cualquier señal de debilidad, reforzando así su necesidad permanente de sentirse superior y de demostrarlo. Rivalidades femeninas y la profecía en acción. Un claro ejemplo del impacto que tuvo la predicción que indicaba su sustitución por una reina más joven y hermosa se muestra en el trato y comportamiento que tiene hacia otras mujeres, a las que considera una amenaza. En el caso de Sansa Stark, la prometida de su hijo Joffrey, Cersei ve en Sansa a una amenaza potencial, pero piensa que no está a su altura ni que es rival para ella. La trata de forma condescendiente y la manipula, usándola como una herramienta política. Aunque al principio finge amabilidad hacia ella, en realidad oculta su crueldad y otras intenciones. Después de la traición a Ned Stark y de que el norte se subleve al trono liderado por Robb Stark, el hermano de Sansa, Cersei la mantiene como prisionera, encubriéndolo con la promesa de un matrimonio real. No muestra compasión por las vejaciones y malos tratos que su hijo Joffrey causa a Sansa. Durante la batalla de Aguas Negras le habla con crudeza, revelándole una visión cínica del rol que debe tener como mujer. En general, su trato hacia ella es frío, maquiavélico, calculador y sin empatía. Cersei ejerce un dominio constante sobre Sansa, oculto bajo una fachada de cortesía. La somete a su voluntad mediante el control psicológico, la amenaza velada y la humillación pública, convirtiéndola en un instrumento más de su juego político. Le niega cualquier atisbo de libertad, manipulando su entorno y sus emociones para mantenerla siempre en una posición de vulnerabilidad. Margaery Tyrell es más carismática y ambiciosa que Sansa. Margaery representa una amenaza directa para Cersei, al convertirse en reina en varias ocasiones a través de los matrimonios que tuvo con los hijos de Cersei, el rey Joffrey Baratheon y luego con el rey Tommen Baratheon. Cersei percibe a Margaery como la encarnación viva de la profecía. La considera una amenaza directa a su autoridad y al control que ejerce sobre el trono, no solo por su influencia política, sino también por la creciente popularidad que Margaery tiene entre el pueblo. Desde el primer momento la trata con una cortesía forzada, cargada de desconfianza y desdén. Ambas mujeres manejan el arte de la manipulación con gran habilidad. Lo hacen de formas distintas. Cersei recurre a la intimidación y a la conspiración, mientras Margaery se apoya en el encanto y la astucia. A diferencia de Sansa, Margaery es sagaz, carismática y políticamente ambiciosa, lo que despierta en Cersei una profunda rivalidad. En lugar de someterla abiertamente como a Sansa, Cersei intenta desacreditarla y deshacerse de ella por medios más sutiles y estratégicos, recurriendo a la manipulación y al chantaje. Su trato hacia Margaery está marcado por el temor a ser desplazada, como predijo la bruja, lo que la lleva a cometer errores impulsivos guiados por los celos y la paranoia. Finalmente, Cersei conspira para destruir a todos sus enemigos de un solo golpe, tomando una decisión que marcará el principio de su propia perdición. Decide acabar con todos aquellos que amenazan su control del poder. Hace volar por los aires el gran sexto de Baelor con fuego valirio, aniquilando al gorrión supremo y a toda la fe militante, eliminando de paso a Margaery Tyrell, su mayor rival en la corte, que había logrado manipular tanto al pueblo como al joven rey Tommen. En un solo acto borra a sus enemigos de la faz de Poniente, destruyendo a quienes pretendían juzgarla y a quienes pretendían reemplazarla. Pero Cersei no prevé que su hijo Tommen, destrozado por la muerte de su esposa e incapaz de soportar la tragedia, se
quitará la vida lanzándose al vacío, dejándola sola, con el peso de su ambición y una corona manchada de cenizas y sangre. Daenerys Targaryen es otra amenaza que percibe Cersei. Desde el momento en que escucha sobre su regreso a Poniente, Cersei muestra un desprecio y desconfianza. La percibe como una usurpadora, como una invasora extranjera, una amenaza directa a su poder y a la estabilidad del trono que ella ocupa. Aunque ambas son mujeres fuertes y ambiciosas, Cersei nunca reconoce a Daenerys como una igual, ni legitima su reclamo. Durante su encuentro en Pozo Dragón, Cersei mantiene una actitud fría y calculadora, fingiendo negociar una tregua mientras planea traicionarla en secreto. En lugar de aliarse con ella contra el peligro común de los caminantes blancos, Cersei decide apostar por su propia supervivencia, lo que demuestra que su trato hacia Daenerys está guiado por el egoísmo, la estrategia política y la negación de compartir el poder con otra mujer. El final de Cersei y Daenerys representa el colapso de dos formas distintas pero igualmente destructivas de ejercer el poder. Su muerte, aunque menos espectacular de lo esperado, simboliza la caída de un régimen construido sobre el miedo, la traición y la manipulación. Por su parte, Daenerys alcanza el poder que tanto anheló, pero lo hace a costa de arrasar ese marco del rey y convertirse en aquello que juró destruir. Trastornos de la personalidad. Aunque Cersei Lannister no encaja perfectamente en un único diagnóstico, el perfil que más destaca en este caso es el del trastorno narcisista de la personalidad de tipo grandioso y maligno, trastorno de la personalidad antisocial con rasgos psicopáticos y patrones de conductas paranoicos sería el diagnóstico clínico más preciso. Esta combinación la vuelve manipuladora, vengativa, egocéntrica y profundamente desconfiada, lo cual explica muchas de sus decisiones destructivas y su forma de relacionarse con el poder y con los demás. Patrones de conducta del trastorno narcisista de la personalidad, TNP, que se presentan en Cersei. El narcisismo de Cersei estaría catalogado como tipo grandioso y maligno o perverso, porque además de ser arrogante, controladora y con tendencia al sadismo, cumple las siguientes características y criterios diagnósticos. Grandiosidad. Se percibe a sí misma como especial, superior al resto, merecedora del poder y del respeto absoluto. Cree que está destinada a gobernar. Muestra una exagerada sensación de autoimportancia. Su sentido de superioridad y su desprecio por los demás debido a su linaje y riqueza provocan su menosprecio a quienes no pertenecen a la casa Lannister, a los que considera inferiores. Necesidad excesiva de admiración. Necesita sentirse importante, reconocida y obedecida. Su ego es frágil, pero está envuelto en una armadura de arrogancia, necesitando constantemente validación y admiración. Falta de empatía. Su crueldad hacia otras personas, incluso aliados o familiares, muestra una notable incapacidad de ponerse en el lugar del otro. Fantasías de poder y éxito limitado. Se alimenta de una necesidad obsesiva de demostrar su valía a través del control, la manipulación y la acumulación de poder. Su obsesión con el trono no es solamente política, es también simbólica. Representa su deseo de ser intocable, respetada y temida en un entorno que siempre la ha subestimado. Estas fantasías de poder ilimitado también le permiten justificar sus acciones más crueles y más amorales. En su mente, cualquier traición, castigo o asesinato se justifica si sirve a su visión de éxito, ya sea proteger a sus hijos, conservar su estatus o eliminar a quienes le amenazan. Relaciones explotadoras. Usa a los demás como medios para alcanzar sus propios fines. Cersei Lannister establece vínculos profundamente marcados por la dinámica del poder, la manipulación y la explotación emocional. En lugar de relaciones basadas en reciprocidad y el afecto genuino, Cersei tiende a involucrarse en lazos donde ella tiene el control, utilizando a los demás como medios para conseguir sus fines. Desde la psicología, el narcisismo psicológico presente en Cersei suele implicar una visión instrumental de los otros, no como personas con necesidades propias, sino como herramientas para validar el ego, proteger el estatus o facilitar objetivos personales. Cersei encarna esto de una forma cruda. Con Jaime, su relación está teñida de una fusión simbiótica y controladora. Aunque existe afecto, ella lo manipula emocionalmente, usando su amor como palanca para reforzar su poder y su identidad. Con sus hijos, especialmente con Tommy y Joffrey, ejerce una maternidad que parece amorosa, pero que está profundamente ligada a su deseo de proyectar su ambición personal a través de ellos. Desde una mirada más amplia, se puede decir que Cersei no tolera relaciones simétricas, porque esto implicaría ceder el control o mostrarse vulnerable. En
su universo emocional, el vínculo se construye desde la superioridad o la dominación. Además, estas relaciones explotadoras funcionan como mecanismos de defensa frente al miedo al abandono, la traición o la insignificancia. Controlar a los demás es su forma de evitar ser herida. Irónicamente, esto termina por aislarla cada vez más, alimentando una espiral de desconfianza y agresividad. En la estructura psicológica de Cersei Lannister, la envidia es una emoción fundamental, aunque raramente reconocida en forma consciente. Como figura con rasgos narcisistas marcados, Cersei no solo experimenta un profundo resentimiento hacia quienes percibe como más admirados, más amados o más poderosos, sino que también proyecta la creencia de que son los demás quienes la envidian a ella. Este mecanismo se puede explicar como un escudo defensivo. Por ejemplo, admitir que envidia a otra mujer como Margaery o Daenerys, que percibe como amenazas a su estatus, sería aceptar una herida narcisista, una sensación de inferioridad que es intolerable para alguien que ha construido una identidad basada en el control, la superioridad y la belleza. Trastorno de la personalidad antisocial con rasgos de psicopatía. El trastorno de la personalidad antisocial, TPA, se caracteriza por el desprecio a los derechos de los demás, la manipulación, la impulsividad y la falta de remordimiento. Cersei Lannister presenta un perfil claro de TPA con rasgos de psicopatía por cumplir los criterios diagnósticos de desprecio por las normas sociales, engaño y manipulación, ausencia de remordimiento y comportamientos agresivos o peligrosos, aunque estos patrones de conducta están matizados por los factores contextuales de crianza, trauma, entorno familiar y político. Su comportamiento ilustra cómo el poder, el miedo al abandono y la necesidad de control pueden entrelazarse con rasgos patológicos, creando una figura altamente peligrosa. No muestra una empatía por el sufrimiento ajeno y justifica sus acciones a través de su poder. Su amor incondicional por sus hijos es una de las pocas debilidades emocionales, pero incluso esto está marcado por una necesidad de control y de legado. Usa a las personas como piezas para alcanzar sus propios fines. No muestra remordimientos por manipular, traicionar o matar, si con esto logra poder o proteger a sus hijos. Los criterios diagnósticos y patrones de conducta del trastorno de la personalidad antisocial, TPA y rasgos de psicopatía presentes en Cersei son los siguientes. Manipula y engaña para obtener poder. Uno de los rasgos más marcados en la personalidad de Cersei es su capacidad manipuladora, característica central del trastorno antisocial. Cersei engaña, seduce o intimida según le convenga. Utiliza su inteligencia y conocimiento de la política para manipular alianzas y destruir enemigos. Su habilidad para mentir con facilidad y frialdad indica una conexión emocional típica del perfil antisocial. Cersei muestra impulsividad y escasa planificación a largo plazo. Aunque es estratega, muchas de sus decisiones son reactivas y guiadas por emociones intensas como la ira o el deseo de venganza. Actúa con impulsividad cuando se siente amenazada, como en sus reacciones desproporcionadas hacia Margaery Tyrell. La impulsividad que muestra la lleva incluso a perder aliados o aumentar el caos con tal de ejercer su control. La ausencia de remordimientos o culpa. Cersei justifica sus acciones a través de un código moral propio, centrado en el poder y en la protección de su familia, especialmente en sus hijos. Nunca asume la responsabilidad emocional por el daño causado. Cualquier acto, por atroz que sea, está justificado para ella. Se asegura así su posición o venganza. La crueldad de Cersei no tiene límites. Disfruta humillando y castigando a sus enemigos. La falta de empatía, el rencor y su insaciable sed de venganza la lleva a tomar decisiones brutales sin inmutarse por las numerosas muertes, como la masacre de ejecución del Sexto de Baelor. El castigo que inflige a Ellaria Arena, obligándola a ver morir a su hija lentamente sin poder intervenir, es un ejemplo claro del sadismo de Cersei, al igual que cuando encierra y humilla a Seth Tanela, dejándola a merced de la montaña. Búsqueda constante de control y dominio. Su deseo de dominio político y emocional sobre quienes la rodean revela un patrón de dominación constante. Tiende a deshumanizar a sus adversarios, viéndolos como amenazas que deben ser erradicadas. El desprecio por las normas sociales y legales hace que rechacen los límites impuestos por la moral tradicional, la religión o la ley, especialmente cuando no se alinean con sus intereses. Bebo porque me da placer. Maté a mi marido porque me daba placer librarme de él. Fornico con mi hermano porque me da placer sentirlo dentro de mí.
Cersei y los rasgos del trastorno paranoide de la personalidad, TPP. El trastorno paranoide de la personalidad, TPP, se caracteriza por ser un patrón generalizado de desconfianza y sospecha hacia los demás, de tal manera que las intenciones de los otros son interpretadas como maliciosas, incluso sin evidencia suficiente. En el caso de Cersei, este patrón aparece de forma constante y condiciona sus relaciones y decisiones, mostrando desconfianza persistente, necesidad de control, hostilidad reactiva y un patrón de pensamiento que sobreinterpreta amenazas. Estos rasgos se han acentuado a lo largo de la vida de Cersei, debido a traumas tempranos como la profecía de Maggie la Rana, pérdidas, traiciones familiares y una constante lucha por el poder, todo lo cual actúa como caldo de cultivo para una estructura de personalidad paranoide. Cersei desconfía profundamente de todos los que la rodean, incluso de aquellos que no han demostrado ser una amenaza real. Cree que los demás están en su contra o traman algo para perjudicarla. Su desconfianza hacia personajes como Tyrion o Margaery Tyrell no parte siempre de pruebas concretas, con un motivo oculto. Muestra una hipersensibilidad al rechazo o a la crítica, asumiendo que cualquier desacuerdo es un ataque directo a su autoridad o valor. El rencor persistente y la dificultad para perdonar. Cersei nunca olvida una ofensa y guarda rencor durante muchos años. Un ejemplo claro de esto es su odio sostenido hacia Tyrion, a quien responsabiliza obsesivamente de la muerte de su padre, de su madre y de su hijo Joffrey. Su memoria emocional es selectiva y está alimentada por la paranoia. Reacciones defensivas y agresivas ante amenazas percibidas. Frente a críticas o desafíos, su reacción suele ser desproporcionadamente agresiva o vengativa. Este tipo de respuestas están motivadas por una interpretación paranoide del entorno. No puede tolerar la mínima amenaza sin responder con violencia o represión. Tiene un estilo cognitivo rígido y egocéntrico. Muestra una visión del mundo dicotómica, aliados o enemigos, leales o traidores. Esta rigidez la lleva a aislarse, tomar decisiones impulsivas y ver conspiraciones en cada rincón del reino. Proyección y atribución de intenciones hostiles. Proyecta sus propias intenciones en los demás. Como ella misma es manipuladora y ambiciosa, asume que todos son igual de peligrosos, lo que refuerza su paranoia. Esta proyección alimenta una especie de círculo vicioso paranoico. Como yo haría esto, en su lugar, seguro que esta persona también lo hará. Desde la psicología, ella es un ejemplo perfecto de cómo los trastornos de personalidad pueden entrelazarse con factores sociales, históricos y emocionales, y volverse funcionales en contextos de alto poder, pero a costa de las relaciones humanas y de su estabilidad emocional. Aunque Cersei no cumple todos los criterios de forma clínica del trastorno límite de la personalidad, TLP, muestra varios rasgos prominentes que se alinean con este perfil, especialmente cuando está puesta bajo presión emocional. El mencionado trastorno se caracteriza por la inestabilidad emocional, relaciones intensas, miedo al abandono y conductas impulsivas. Posibles rasgos de Cersei en este tipo de trastorno. Muestra un miedo profundo a perder el control o quedarse sola, relaciones intensas, especialmente con Jaime y sus hijos. También unos comportamientos impulsivos cuando siente que puede perder el poder. Para ello muestra una venganza desmedida y unas alianzas extremas. Otro aspecto sería las oscilaciones emocionales intensas, especialmente tras las muertes de sus hijos. El maquiavelismo en Cersei. En psicología, el maquiavelismo forma parte de la llamada triada oscura de la personalidad, junto con el narcisismo y la psicopatía. Aunque el maquiavelismo no es un trastorno clínico, sino un rasgo de la personalidad caracterizado por la manipulación calculada, la frialdad emocional, el cinismo interpersonal y la visión instrumental de los demás como medios, no como fines, Cersei cumple todos esos rasgos y el pragmatismo moral del maquiavelismo. El fin justifica los medios. Cersei interpreta las acciones neutras o ambiguas como amenazas o traiciones. Cree que la mayoría conspira contra ella, aunque en su mundo a veces es cierto. Esto se traduce en una necesidad casi obsesiva de eliminar a quienes la desafían. Esta mentalidad la lleva a utilizar la manipulación como herramienta clave para alcanzar sus objetivos. Muestra una ausencia total de empatía y utiliza a los demás como peones desechables para satisfacer su ambición desmedida. Cersei Lannister frecuentemente manipula y sacrifica incluso a quienes están más cerca de ella, si eso significa avanzar en sus objetivos personales o proteger su posición. No duda en recurrir a la traición, la intimidación, el chantaje, la seducción y el engaño para conseguir reafirmar su poder, sin importar el daño que infrinja para mantenerse en la cima.
Mecanismos de defensa y fragilidad oculta. La personalidad de Cersei Lannister hace que sea uno de los personajes más complejos de Juego de Tronos. Su necesidad de sumisión en su entorno, por su género y su relación posesiva con sus hijos, refleja profundas inseguridades y una visión del mundo dominada por la amenaza constante. Necesita rodearse solo de personas sumisas y elimina a quienes les cuestionan, revelando un miedo constante a la humillación. Detrás de su imagen de reina invencible se esconde un ego profundamente herido. Desde la psicología podemos analizar a Cersei a través de distintos mecanismos de defensa de su conducta, a los que recurre para protegerse del dolor. El caso de Cersei muestra un uso predominante de mecanismos de defensa inmaduros y narcisistas. Proyección. Desde los mecanismos defensivos de la proyección, el sujeto atribuye a los pensamientos, sentimientos o impulsos que no puede aceptar en sí mismo. Es un mecanismo inconsciente. La persona realmente cree que los otros piensan o sienten eso. Cersei atribuye sus propios deseos agresivos o traicioneros a los demás. Asume que los demás quieren humillarla, traicionarla o quitarle el poder, porque esas son precisamente las tácticas que ella misma usa. Su desconfianza general es en parte una proyección de su propia astucia. No puede tolerar ciertos aspectos de su propia psique, como el odio, el deseo de traición, la inseguridad y los celos. Cersei proyecta de forma constante su visión paranoica, manipuladora y defensiva del mundo. Estos mecanismos se manifiestan de la siguiente manera. Proyección de su traición en los demás. Cersei vive con la culpa y el secreto de su relación incestuosa con Jaime, su hermano. Pero sin embargo acusa a los demás de deslealtad y traición sensual con facilidad, como en Margaery o en Sansa. Proyección de intenciones manipuladoras. Como ella misma es una manipuladora experta, asume que todos lo son. Por eso no confía en nadie, cree que todos están actuando con segundas intenciones, incluso cuando no hay una evidencia clara. Un ejemplo de este tipo de proyección en Cersei es su odio visceral hacia Tyrion, su hermano, por parte de las proyecciones constantes que emite, como mató a mi padre, quiere destruirme, cuando en realidad él ha mostrado una preocupación por la familia. Desde siempre Cersei ha despreciado a Tyrion. Ella lo culpa por la muerte de su madre, Lyanna Lannister, que murió al dar a luz a Tyrion. Lo considera una vergüenza para la familia y lo trata con frialdad, burla o abierta hostilidad. Aunque ambos son Lannister, Cersei ve a Tyrion como una amenaza. Sobre todo, no confía en él y constantemente trata de socavar su poder y acusarlo falsamente, como hizo con la muerte del rey Joffrey. Llega a desear su muerte activamente y a impulsarla. Proyección de odio e intenciones destructivas. Siente envidia, odio y rivalidad hacia mujeres como Margaery Tyrell, pero en lugar de reconocerlo, la acusa de manipular, seducir o ambicionar su poder. Proyecta en ellas lo que ella misma haría en su lugar. La rivalidad con otras mujeres es más un reflejo de sus inseguridades que una amenaza real. Proyección del miedo al abandono y la vulnerabilidad. Tiene un miedo profundo a quedarse sola, ser reemplazada o perder el poder, pero lo proyecta en los demás como ambición ajena, viendo a todos como amenazas que buscan quitarle lo que es suyo. Esta situación que ella misma genera la lleva a comportarse con violencia anticipada y eliminando a sus supuestos enemigos antes de que siquiera actúen. Proyección de culpa. Para Cersei, el otro siempre es el responsable. No acepta responsabilidad emocional. Los errores, fracasos o dolores que sufre siempre son por culpa de otro. Nunca cuestiona si sus propias decisiones podrían haber contribuido al resultado. Proyecta la culpa para protegerse de su propio narcisismo. Cersei proyecta porque no puede tolerar verse vulnerable. Los mecanismos proyectivos en ella revelan un núcleo psíquico muy frágil, aunque camuflado tras una apariencia de fuerza. Eso le permite evitar el dolor de la autoconfrontación, mantener una imagen poderosa e inquebrantable, justificar sus decisiones extremas bajo una lógica defensiva. Si ellos me van a traicionar, actúo yo primero. Racionalización. Justifica sus actos crueles, brutales o manipuladores como necesarios para proteger a su familia y al reino. Esta racionalización le permite mantener una imagen de sí misma como una madre amorosa o una líder fuerte, aunque sus hechos reflejan otra realidad. Desvalorización. Utiliza la desvalorización cuando alguien representa para ella una amenaza, como son el caso de Margaery, Tyrion o incluso Jaime. Los descalifica completamente para así proteger su ego. Identificación regresiva.
Es un mecanismo psicológico mediante el cual una persona se identifica, se siente o actúa como una figura significativa del pasado. Por ejemplo, un padre, una madre, un cuidador o incluso su yo infantil, regresando de esta forma a etapas más tempranas del desarrollo emocional o psicológico. En el caso de Cersei, el mencionado mecanismo psicológico se refleja en la relación que tiene con sus hijos. Muestra una excesiva posesividad y vive a través de sus hijos como si fueran prolongaciones de su identidad y su legado. Especialmente se comporta así con Joffrey. No ve a sus hijos como individuos independientes, sino como instrumentos de su inmortalidad simbólica y de su poder. Es una forma de lidiar con su propia sensación de impotencia frente al rol que le fue impuesto como mujer obediente y consorte del rey Robert. Cersei también muestra disociación emocional. Desconecta emocionalmente de lo que hace para evitar así la culpa. Puede cometer actos atroces sin mostrar por ello remordimientos o culpa. Control omnipotente y represión del miedo a la humillación. Intenta controlar cada variable a su alrededor, lo que refleja una fantasía de omnipotencia frente a un mundo que percibe como amenazante. Su obsesión por eliminar a quienes la desafían y por rodearse solo de leales se explica como un intento de proteger su ego frágil. El miedo a la humillación la lleva a ser paranoica, dominante y muchas veces violenta. Reprime sus inseguridades mostrando una fachada de frialdad y de autoridad. Negación. Niega la posibilidad de estar equivocada o de ser vulnerable. Incluso frente a situaciones críticas usa la negación al convencerse de que siempre tiene el control cuando todo se desmorona. Mantiene una ilusión de control absoluto, como cuando niega la amenaza de Daenerys o subestima a sus enemigos. En resumen, Cersei es un ejemplo de cómo el miedo, especialmente el miedo a la humillación y a la pérdida de control, puede moldear profundamente los mecanismos psicológicos de defensa. Su frialdad y su crueldad son en muchos casos máscaras defensivas para evitar sentirse insignificante o vulnerable. Cersei usa varios mecanismos de defensa inmaduros e inadaptativos que son típicos del trastorno narcisista de la personalidad de tipo maligno y de los rasgos paranoides. Prisionera de un matrimonio político y su rol y discriminación como mujer. Cersei y el rey Robert Baratheon mantienen un matrimonio político y sin amor. La relación es tóxica, fría y llena de desprecio mutuo. Cersei se casó con Robert por conveniencia. Tywin Lannister, el padre de Cersei, aceptó el matrimonio para así aumentar el poder de su familia, sin considerar los deseos o el bienestar emocional de Cersei. Después de la rebelión, el rey Robert necesitaba una esposa noble, pero Robert nunca amó a Cersei. Estaba obsesionado con Lyanna Stark, su amor perdido, y jamás superó su muerte. Cersei llegó a odiar profundamente a Robert por su indiferencia, borracheras y abusos, pero Robert por su parte la veía como una molestia y a menudo la ignoraba o humillaba. Cersei nunca perdonó a Robert, ni sintió respeto por él como rey o como esposo, incluso fantaseaba con su muerte, y no ocultó su alivio cuando murió. Cersei no mató directamente a Robert, pero sí que diseñó la estrategia y los detalles para que la muerte ocurriese. Robert Baratheon murió durante una cacería, pero detrás de su accidente estaba Cersei Lannister. Cersei manipuló a su primo y amante, Lancel Lannister, que era el escudero del rey, para que le ofreciese constantemente vino y así emborracharle más de lo normal antes de la caza. El resultado, Robert ebrio, un accidente de caza, un jabalí y una muerte muy conveniente. Cersei planeó todo para que muriese y así proteger el secreto de sus hijos ilegítimos y tomar el poder. Después falsificó el testamento de Robert y puso a Joffrey en el trono. Cuando Ned Stark descubrió quién era el auténtico heredero del trono de hierro, intentó detenerla, pero fue acusado de traición, terminó ejecutado y así comenzó la Guerra de los 5 Reyes por el trono de hierro. Cersei Lannister fue víctima de un sistema profundamente misógino, que limitó sus opciones y le impulsó a un rol tradicional de esposa decorativa y sumisa. A pesar de su ambición, inteligencia y deseo de poder, su matrimonio con Robert fue una forma de control social y político que reflejaba constantemente la discriminación de género que sufrió. Mientras los hombres como Robert podían actuar con impunidad, siendo infieles, violentos y emocionalmente negligentes, las mujeres como Cersei debían soportar y disimular por el bien del reino. Cersei fue siempre infravalorada por su género. Mientras su hermano Jaime era entrenado como guerrero y glorificado como caballero,
Cersei fue relegada a los pasillos de la corte, enseñada a ser una pieza útil en el tablero de otros hombres. Su decisión de tener hijos con Jaime en lugar de Robert no solo fue una rebelión personal, sino una forma de recuperar el control sobre su cuerpo y sobre su legado. Amor obsesivo y distorsionado. El amor de Cersei por sus hijos es su único punto vulnerable, aunque hay que resaltar que este aspecto está teñido de posesividad. No los ve como individuos con agencia propia, sino como extensiones de su propio legado. Su relación con Jaime es igualmente tóxica, basada en la dependencia emocional y la exclusión del mundo exterior. Manipula y sobreprotege a Joffrey, incluso cuando está cometiendo atrocidades, como la ejecución de Ned Stark o los malos tratos que ejerce sobre Sansa. En el caso de su hijo Tommen, sus actos tuvieron consecuencias. Su afán por controlar su entorno lo llevaría al suicidio. La relación con su hermano Jaime está marcada por los celos, la dependencia, la obsesión y la exclusividad, llegando a rechazarlo cuando él cuestiona su rumbo destructivo. Cersei ama más la idea de Jaime a lo que representa, la seguridad, el poder y el reflejo de sí misma, que a Jaime como persona. A veces se muestra más fría, incluso despreciativa, especialmente cuando Jaime no se comporta como ella espera o quiere. Cersei Lannister: poder, miedo y autodestrucción. En su final, Cersei Lannister muere sepultada bajo los escombros de la Fortaleza Roja, símbolo derrumbado de su poder que creyó que sería eterno. Su muerte no tiene la teatralidad que muchos esperaban, ni la rendición que algunos anhelaban. No hay juicio, no hay arrepentimiento, no hay heroísmo, solo miedo, desesperación y la amarga ironía de ver caer piedra por piedra el mismo mundo que ella luchó por controlar a cualquier precio. Aferrada a Jaime, pero aún más al fantasma del trono que nunca pudo poseer, realmente Cersei se enfrenta al derrumbe, no solo físico, sino también simbólico, del orden que intentó preservar como crueldad. En su negatividad a cambiar, a ceder, a adaptarse a un mundo nuevo, selló también su destino. Murió como vivió, luchando por una ilusión de control, negándose a ver que el poder no reside en las paredes ni en los títulos, sino en la capacidad de evolucionar. El trono por el que sacrificó todo se desmoronó sobre ella, dejando su legado enterrado en ruinas, sin gloria, sin canto, solo el eco sordo del colapso de una era. Cersei Lannister es un caso paradigmático de cómo el miedo, la ambición y los traumas no resueltos pueden construir una personalidad nociva, implacable, cruel y vengativa. Su historia nos deja una lección clara y aprendida. Aferrarse al poder sin límites, sin empatía y sin cuestionarse a sí mismo o a sí misma puede terminar en autodestrucción. Pero, ¿crees que Cersei fue una villana cruel por elección o el resultado inevitable de una mujer subestimada por un mundo que le enseñó a sobrevivir destruyendo? ¿Crees que Cersei eligió el poder por encima de todo o que fue alguien que nunca aprendió a vivir sin él?